Hola Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto que participes en esta cumbre. No Maestra, me sabes, siento honrada. no sabes qué contenta estoy de que puedas colaborar y sobre todo tu disposición para poderlo hacer. Eres una persona que ha estado muy interesada en todo lo que es este proceso de duelo, en empoderar a mujeres, en que las mujeres crezcan en tu estado, en Ciudad Sagún, y pues te has estado formando con los grandes, Erika, te has estado formando con Neymeyer, te has estado formando con Alfonso García, que tenemos el Sí. gusto de tenerlo en esta cumbre también. Y bueno, actualmente eres directora de la Clínica Santa Fe en Ciudad Sagún Hidalgo, eres terapeuta, fundadora y directora de Empodérate. No saben la cantidad de cursos que lleva a las señoras son las más felices, ahí se reúnen, se actualizan, se ríen, se divierten, son amigas, festejan y aprenden, ¿no? Tengo el gusto de ir con ustedes una vez al mes y me la paso muy bien, es un grupo maravilloso. Todo esto es obra de Erika Ávila, es coordinadora de diplomados y todos los cursos que ella maneja. Eres catedrático en el Centro de Estudios Superiores en Ciudad Sagún y bueno, has tenido formación en configuraciones, en herramientas tanatológicos, en cuidados paliativos, en tanatología avanzada, en tanatología básica, manejas aproximaciones terapéuticas y acompañamiento con enfermos. Bueno, tiene una formación amplia en todo lo que es el área tanatológica. Y lo más importante de Erika no solo es su formación, sino lo cercana que es a las personas y los deseos que tiene de ayudar y acompañar. Eso es lo que más caracteriza a Erika, porque todos los que la conocemos y estamos cerca de ella lo vivimos constantemente. Y el tema del que nos va a hablar Erika es un tema que para todos los que nos dedicamos a la tanatología es una gran inquietud. Es que nos digan, oye, ¿qué herramientas? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué aplico? ¿Y cómo trabajo con mis coaches? Y entonces ella nos va a hablar con mis coaches, ya estoy hablando de coaching, pero bueno, coaches con coaching tanatológico, por supuesto, pero todas las personas que están en una situación que requieren de nuestro acompañamiento. Entonces su tema es herramientas de intervención tanatológica. Creo que la vamos a pasar muy bien durante estos 50, 60 minutos que vamos a compartir con Erika. Y bueno, vamos a empezar por lo básico, a pesar de que hay muchos autores y casi todos van a dar su concepto de duelo. Bueno, me gustaría escucharte a ti, Erika. ¿Qué es el duelo? Bueno, maestra, muchísimas gracias por la oportunidad y por compartir con usted micrófono. Por supuesto, pues el duelo, ¿verdad? Efectivamente, compartimos con muchos autores, pero bueno, pues empecemos con un concepto básico. El duelo es un proceso adaptativo emocional y como tal, pues nos vamos a adaptar a todas estas emociones que se nos van a presentar en el duelo. Pero si nosotros preguntamos cómo se construye el duelo, pues el duelo más que construirse a través de las etapas, que por supuesto muchos años hemos trabajado con el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, muy respetable, a mí me gusta. Sin embargo, los especialistas hoy por hoy nos dicen que el duelo se construye con palabras, acciones y por supuesto los comportamientos. Es la manera que nosotros nos vamos a enfrentar al duelo. Por supuesto, pues estas son palabras del doctor Roberto Neymeyer en sus investigaciones más actuales. ¿No? Y el gran doctor Neymeyer, ¿no? El autor de Aprender de la Pérdida, excelente libro y excelente persona que tú tuviste la bendición de compartir con él estos cursos. Sí. Eh, ¿Cómo, con base a tu experiencia, Erika, cómo ves que es el impacto, sobre todo de la pérdida de la muerte en los seres queridos cuando ya no están? Realmente el impacto es mayor, es terrible. Nosotros tenemos que empezar primero por entender el duelo, que hay un dolor muy grande. Y como dice José Carranquilla, nos duele íntegro. Nos duele el pasado, por supuesto, porque nos duelen todos los recuerdos. Nos duele el presente porque estamos dándonos cuenta que no está. Y en gran medida nos duele el futuro porque sabemos que ya todos esos planes ya no van a poder ser llevados a cabo. Entonces, entendiendo primero nuestro dolor, nos vamos a ir a entender que los seres humanos somos sistémicos y que pertenecemos a varios sistemas dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Nuestro sistema laboral, por supuesto, el más importante, el familiar, pero también un sistema social. ¿Qué impacto va a tener la muerte de un ser humano en todos estos sistemas? Pues nos dice Roberto Neymeyer que se afectan a 128 personas como mínimo.
Por Wow. supuesto, imagínense nada más que hay duelos que son colectivos, ¿no? Pero bueno, por una persona en un sistema, 128 personas son las impactadas. Entonces, fíjense nada más, ¿cómo no? Y bueno, pues, vivimos y por supuesto el impacto de duelos colectivos. Yo no sé si ustedes recuerden la foto del pequeño de Siria, Qué que impresionante, sí, claro, qué impresionante. claro, y ese duelo lo vivimos Todos. todos en el mundo. Yo creo que platicábamos y estábamos doliéndonos de esa situación. Entonces, pues imagínense qué impacto para todos. Fíjate que yo desconocí esta cifra, me parece súper interesante. Y bueno, 128 que cercanos y que a lo mejor conocen, ¿no? Claro, Imagínate esas grandes familias o las personas que tienen mucha relación, que son como muy sociables, realmente impactan a muchísima gente, ¿no? por supuesto, por supuesto. Entonces se ve afectado todo el sistema, como decía, no solo el familiar, el social, el laboral. Y por supuesto, pues el dolor es como cuando aventamos una piedrita, se va haciendo así. Pues qué interesante sería que todos nos contuviéramos para trabajar esa pérdida. Así es. Y bueno, dado que tú están impartiendo allí un curso de herramientas de intervención tanatológica, pues me gustaría que nos centráramos en esto y me cuentes una, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo reaccionan las personas después de tomar este taller de herramientas de intervención? Fíjese que es bien interesante, porque las bases de Roberto Neymeyer es, vas a trabajar las herramientas, tú tanatólogo, pero lo primero las vas a trabajar en ti. No puedes aplicar ninguna herramienta que no hayas aplicado en ti antes en otra persona. Entonces, porque tú vas a saber qué portales abre, qué desahogo sientes con cada una de las herramientas. Entonces, la verdad, yo me he dado cuenta que normalmente cuando ya pasamos tanatología básica y decimos, ya estoy lista, hice horas prácticas, ya estoy lista para hacer un acompañamiento tanatológico, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a intervenir? Tal vez nada más un proceso verbal. Bueno, pues a veces la gente precisamente en esa contención o en esa negación, contención de emociones, ¿verdad? Que se cierran, esa negación no se avanza. Y vaya, trabajar con estas herramientas nos da resultados mucho más rápidos. Y salen cosas que no nos imaginábamos. Podemos soltar emociones que nosotros mismos construimos a partir de ese dolor. Entonces, son muy interesantes. Yo estoy fascinada con estas herramientas. Creo que producen muchos resultados. Ok. Bien, pues, ¿qué te parece que empezamos o nos empiezas a platicar por alguna de estas herramientas que desde tu expertise consideras que pueden ayudar mucho a todas las personas que se dedican a acompañar de manera tanatológica a otros seres humanos o personas que están en duelo y que quieren elaborar o trabajar o hacer alguna práctica que le pueda ayudar para ver cómo va su duelo? Claro, de entrada lo importante es que un doliente o el superviviente de ese dolor tan grande viene con su narrativa a partir del dolor y de la pérdida. Es bien válido y escucharlo nosotros en un 80%, bueno, pues será nuestra labor, ¿verdad? Grande de darle terapia a hombro-oído. Pero también tenemos que cambiar un poquito el cuento y la narrativa para que ellos vayan saliendo y salirnos de esa idea, el tiempo lo cura todo, porque verdaderamente el tiempo no lo va a curar si no es trabajado. Entonces, cuando llega, tal vez no la primera lesión, pero cuando empezamos a trabajar con las herramientas, cuando tú le dices a un doliente, preséntame a tu familiar que acaba de fallecer, preséntamelo. ¿Cómo te lo voy a presentar? Sí, ¿cómo era? Está maravilloso, porque en lugar de concentrarnos en la muerte, inmediatamente incluso su gesticulación cambia. Ay, bueno, era muy inteligente, era tierno, era trabajador, siempre estaba al pendiente de la familia. Entonces su narrativa cambia. Y ellos, evidentemente, el dolor que en ese momento está ocupando todos los recuerdos, en ese momento abrimos esa puerta. Y bueno, con esa presentación ellos como que, ay, sí es verdad, tengo mucho dolor, pero puedo recordar que también tenía su carácter y que también en algunas ocasiones pues, tenía lo suyo, Claro. ¿no? Parte de... Entonces, en esa presentación de su familiar, también vamos a recuperar su identidad. Porque normalmente una persona piensa que cuando muere su familiar, termina ahí el vínculo,
Y no, los vínculos son eternos. Entonces a esos les da mucha paz entender que el vínculo va a ser para siempre, lo que se modifica es la relación. Entonces, bueno, pues pasa de ser de una relación terrenal, física, a una relación espiritual. Porque sucede mucho que una mujer que tiene 5 hijos, si uno murió, de momento dice, bueno, pues ya nada más tengo 4 hijos. No, tiene 5, uno murió. Pero tu identidad como madre sigue siendo la misma a través de la muerte. Porque mamá, bueno, eres en presencia, en ausencia, en vida o en muerte. Es un título vitalicio, nunca desaparece. Vitalicio, claro. Y saberlo y recuperarlo les da muchísima tranquilidad. Sí, Igual seguro. si muere mamá, si muere papá, o sea, siguen siendo nuestra mamá y nuestro papá. Y eso también da mucho soporte. Erika, entonces tú recomiendas que para iniciar este proceso, cuando se quiera trabajar con alguien, empezar con esta parte de como que me narre a mi ser querido cuando estaba vivo, Sí, claro, que me lo sí, claro. describa. Ok, Sí, 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 sí. Y entonces podemos trabajar una de las herramientas del doctor Roberto Neymeyer, que sería la carta de Hola de nuevo. ok. ¿En qué consiste, Erika? Esta carta, lo ideal es que nosotros hagamos todo por escrito. Sabemos que terapéuticamente nos da más resultados. Lo importante ante cada pregunta es que antepongamos o la dirijamos al nombre de nuestro familiar tan querido que murió. Entonces, vamos a decir, la primera pregunta o la primera afirmación, por ejemplo, si murió mamá, mamá, lo que siempre quise decirte es, sabemos que ante la muerte, ya sea muerte súbita o de una enfermedad larga, de un duelo que se haya vivido de manera anticipada, quedan muchas cosas por decir. Porque tal vez nos detenemos a hablar cuando el familiar está delicado, en fase terminal, hablarle de la muerte. Ojalá nos abriéramos un poquito, pero siempre nos quedan muchas cosas que decir. Nos quedan te amo, nos quedan perdóname y un sinfín de cosas que alguna vez quisimos decir y tal vez no las dijimos. Y este es momento con esta herramienta. Entonces, si es dirigida a la mamá o el nombre como le digan, ¿no? De cariño, como ellos quieran expresarse hacia su familiar. Yo pongo el ejemplo ahorita, mamá, lo que siempre quise decirte y salen cosas maravillosas. Yo Seguro, siempre quise, claro. Quise seguro. decirte que te amaba, quise decirte que eras muy importante, que te admiraba. Salen, y entonces la narrativa sobre el dolor, sobre que ya nunca voy a poder decirle que yo hubiera querido, todos esos hubieras lastimosos, o todos esos y si lo hubiera llevado, y si hubiera hecho, todos ¿Tú esos, de qué ay, manera intervienes, Erika? O sea, la persona, el doliente, empieza con la narrativa y tú cómo intervienes, o sea, como esto que dices, estos puntos importantes de y si hubiera, y si lo hubiera dicho, ¿cómo intervienes? bueno, es importante validar lo que de momento sienten, porque muchas veces de por sí traemos muchas creencias limitantes, ¿no? Una de las grandes es no llores, no lo dejas descansar, por lo menos aquí en México, no sé si en otros países. Entonces la gente, muchas madres en duelo me han dicho que es desgarrador, me tengo que esconder para llorar, porque me dicen, no llores, no lo dejas descansar, te va a hacer daño. Entonces, cuando ellos se permiten validar y expresar como pues un proceso absolutamente normal que son las lágrimas, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues validamos lo que está diciendo, pero entonces empezamos a trabajar con ellos todas esas creencias, emociones que ellos han creado a partir de la muerte y del dolor. Que entonces yo diría que el recuerdo de su familiar está abarcado por dolor y ese dolor tapa un tanto el amor. Claro, claro. Sí, porque la nada no existe, ¿no? Entonces tiene que estar cubierta de algo. Claro, entonces ellos cuando vas validando, cuando van avanzando, cuando van caminando, bueno, pues ya van entendiendo que todos esos sí fueron creados por su mente. Ojalá el amor nos permitiera el poder de la vida y de la muerte, pero no, Así no. es. Amar también es respetar el destino. Ujú, Entonces habrá que respetar su momento. claro, claro. Y bueno, Qué entonces interesante. Qué interesante. es muy interesante. La verdad es que este es un trabajo de los que estamos en esto es privilegiado, Sí, poder totalmente. acompañar. Y estoy escuchando que una herramienta es la narrativa.
Todo es a Sí, través del lenguaje, de la conversación, de lo que va narrando la persona. ¿Ok? claro, Perfecto. Y esto tiene que ver con esto que mencionabas de que los duelos se construyen a través de las palabras y de los actos exacto, del doliente. Entonces, claro, cuando yo voy narrando, voy construyendo mi propio duelo. exacto. Y me salgo tal vez de la victimización o de culpas o de, pues incluso vamos a ver alguna herramienta que nos va a jalar también de promesas hechas que no podemos cumplir y que también nos cargamos otra piedrita a todo esto que estamos cargando, ¿no? Entonces Ay, qué es interesante, qué interesante. Pues síguenos contando herramientas porque esto es de gran utilidad para todos los que nos dedicamos a esto y a las personas que, como decía, se encuentran en duelo y que quieran trabajar. claro. Otra de las preguntas dentro de la carta de Hola de nuevo es, yo les decía, anteponer el nombre de nuestro familiar. Lo que nunca entendí fue, por ejemplo, mamá, lo que nunca entendí fue Wow. cuántas cosas no entendemos durante pues cuando estamos en una relación con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, y la muerte marca una pauta que dice, ahora entiendo Así es. muchas cosas. Puedo entender cómo me demostrabas tu amor y nunca te dije que me sentía yo amada por ti, por ejemplo. A lo ¿Sabes? mejor la comida, haciéndome ese platillo maravilloso, y yo Claro, no lo valoré en su momento y ahora me doy cuenta de esto, ¿no? claro, y poderlo decir en ese momento, bueno, en este caso escribir, cambia mucho, mucho la percepción, ajá, o la posición del observador. Ya me veo con más amor a mí mismo durante esta relación que tuve con mi familiar, que Sí, tal vez wow. está llena de culpas, ¿no? O de circunstancias que yo misma fui creando. Excelente, excelente. Síganos Otra, contando, Erika. ok, maestra, otra de las preguntas es, insisto, perdón que sea yo repetitiva, pero es importante, Sí, pues, anteponiendo el nombre, mamá, lo que quiero que sepas de mí es, o papá, lo que quiero que sepas de mí es, pues tal vez, y salen circunstancias importantes, que siempre estuve orgullosa de ti, que te amaba mucho, que nunca te lo dije, que valoré lo que hacías, que desde cosas tan pequeñas que me encantaba cómo cocinabas, como usted nos decía. Entonces, haga de cuenta que cuando empiezan a contestar es como hacer esto. qué alivio. Claro, ir soltando mucho. Otra es mamá o el familiar que sea. Lo que ahora entiendo tantas cosas, Sí, entiendo tantas cosas. Y cuando uno lo va escribiendo, porque algunos me dicen, lo puedo decir, no lo quiero escribir. Cuando escribimos, soltamos muchas más cosas de las que a nosotros también nos van a sorprender. Y a veces terminando de usar alguna de las herramientas, dicen, ay, hay cosas que no había yo pensado y que me dan tranquilidad. que no me había dado Entonces, cuenta, ¿no? claro, No me había. claro. Otra es suponiendo que es para el papá. Papá, la pregunta que siempre te quise hacer fue, muchas veces tenemos preguntas, la misma que nos produce la ira de haber perdido a nuestro familiar, ¿no? ¿Por qué te moriste? Sí, ¿Por qué me dejaste? ¿No? Porque bueno, pues los por qué no nos van a llevar a ningún lado, pero hay momentos que hay que soltarlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay preguntas que quisiéramos hacerles y que es momento de realizarlas. Y muchas veces los dolientes piensan que como ya murió su familiar, ya no hay posibilidad de comunicación. Y al contrario, hay que asumir la comunicación que ahora podemos tener con ellos, ¿no? así es, Erika. Qué interesante, qué interesante. Qué Gracias, maestra. herramientas tan sencillas, pero tan profundas a la vez, ¿no? Y que te Así permiten, pues, establecer una conversación con ellos mismos, con su familiar, y el darse cuenta, ¿no? Tan importante. Así es, así Bien. es. Eh, La última pregunta de la carta de hola de nuevo sería, en el caso que fuera para mamá, quiero mantenerte en mi vida a través de, ¿cómo quiero mantenerte en mi vida? Y eso les da mucha tranquilidad porque, bueno, quiero mantenerte en mi vida a través de recordarte, de poner fotos, de hacer un álbum como un testimonio de vida. O, por ejemplo, si murió una persona joven y dejó hijos, quiero mantenerte vivo a través de recordarles a tus hijos quién eras, cómo eras.
Entonces ellos se les abre un abanico de posibilidades para mantener en vida y darse cuenta que el vínculo sigue, la relación se modifica nada más. Excelente, excelente. Son preguntas que las estás haciendo y yo me impactan y no me encuentro ahorita en un momento así como para hablar con papá y mamá, ¿verdad? Porque afortunadamente, bueno, mi papá ya falleció, ya es un duelo acomodado, ¿sí? Claro. Pero mi mamá aún está y bueno, me sirven también para la reflexión, para qué le quiero decir en el aquí y en el ahora, que a lo mejor no le he dicho y que sería interesante poderle decir, ¿no? Para no esperar a que venga el duelo, ¿no? Claro, lo ideal sería, ¿verdad?, que nosotros nos abriéramos un poquito, pero a veces somos un poquito contenidos emocionales y nos guardamos tantas cosas. Por eso yo amo la tanatología, porque ella nos lleva a hacernos conscientes de que somos mortales y entonces tendríamos que hacer lo que siempre hemos querido hacer y tal vez nos hemos limitado. Totalmente, totalmente, Erika. Bueno, veo que hay más, que tienes más herramientas. ¿Nos compartes? Para que Claro que sí. sacar el mayor jugo y la mayor cantidad de herramientas, Erika. Claro que sí, maestra. Tenemos otra, se llama Conversaciones de Remembranza, que es muy importante, su mismo nombre lo dice. A veces hay que tener conversaciones que nos ayuden a recordar. Esta herramienta la trabaja mucho el doctor Roberto Neymeyer, sin embargo es de Laura Engelk. Entonces, vamos a recordar y nuevamente vamos a poner el nombre, pero esta ocasión vamos a decir, ¿cómo y cuándo te sentiste más cercana a tu hermano que murió, por ejemplo? Pero poner el nombre. ¿Cómo y En caso cuándo? de que sea hermano, hermano. En caso de mamá, mamá. Mamá, claro. El familiar que haya sido, la persona querida. Lo importante es siempre escribir el nombre en cada una de las herramientas. Okay. Muchas veces lo brincamos, pero es como que hacer conciencia, como recordarlos y conectar con esa relación, con Okay. ese vínculo tan importante, el que haya sido. Aplica para todas las relaciones, ¿no? Entonces, qué importante es preguntar, ¿cómo cuánto me sentí más cercana a mi familiar? Bueno, pues entonces empieza la mente a trabajar y a recordar esos momentos tan entrañables que si bien me hacen recordar todo lo bonito que vivía al lado de él y entonces honro o de ella y honro haber estado o vivido con esta persona los años que fueran. Claro. ¿No? Y entonces digo, ¡ay, qué maravilla! Sí es cierto, yo me acuerdo que me sentí cercana, que platicábamos, que fue una conexión muy especial. Y entonces Sí, y eso nos lleva a agradecer, ¿no? También por agradecer. supuesto, a sentirse bendecidos por el paso de esa relación en su vida, sea la que sea. Okay. Y entonces dentro de esta remembranza también dice, ¿cuáles fueron los mejores momentos en la vida de, ponemos el nombre? Recordar esos momentos nos da mucho sentido Seguro. al Sí. duelo, muchísimo, porque entonces nos damos cuenta que vivió a plenitud, que hizo muchas cosas, que se divertía, que disfrutó, que si las graduaciones, bodas, viajes, tardes familiares o conexiones que se tuvo. Entonces, sí, sí, vivió maravillosamente, vivió Da maravillosamente. paz al doliente, ¿no? Cuando recuerda esto de su vida, me imagino. Así es, porque llega un momento en que el doliente está, yo les digo como las vacas, rumiando, masticando todo el tiempo en la mente el, el hecho, todo cómo se surgieron las cosas, desde que les dijeron si había una enfermedad o el momento en que les avisaron que murió. Entonces, en la mente solo es eso, estar masticando. Y entonces lastima mucho y no nos permite voltear a ver. Y bueno, sí, si vivió tan maravillosamente, si era así. Y entonces eso me da, pues sí es cierto. Porque muchas veces nos dicen, es que tenía muchos planes. Sí, era una persona que tenía tanta energía que se vivió haciendo planes. Qué triste hubiera sido que al final hubiera coartado él mismo, sin planes, porque pues pronto me voy a morir. Pues no sabemos, bendito sea Dios. Sería una persona viva, muerta en vida, ¿no? Si no tiene planes, ¿no? Claro, claro. Entonces recordar sus mejores momentos te llena de la energía misma con la que convivías con tu familiar o tu ser querido que murió. Excelente. Otro, otro de las preguntas muy importantes de esta carta de conversaciones de remembranza es, ¿qué consejo te daría mamá, papá,
tu hermano, el nombre de tu hijo. Ajá. Mm. Y esto hace de cómo manejar esta situación. ¿Qué Es una consejos? pregunta poderosa de coaching, ¿no? Sí, Cuando tú cambias de posición perceptual y el impacto que tienen las personas, es muy fuerte, sí. por supuesto, porque inmediatamente casi tiro por viaje, dicen que esté yo bien. Ahorita, incluso mencionando la pregunta, recuerdo de una mamá que tengo el honor de acompañar, que murió su hija, y esta pregunta le recordó algo que había tenido a un lado durante este proceso del duelo que estaba viviendo, una chica de 19 años que muere, y en sus pláticas la jovencita siempre le decía, mamá, tú eres digna y fuerte. Digna. Mm, Eso era, mucho se lo repetía a la mamá. claro. Ante la muerte, la tragedia, ella bloqueó ese recuerdo. Ante esta pregunta, hasta brincó y dijo, ella me diría que fuera yo fuerte y digna, Claro. porque ella era así. Y entonces me abrazo de ese recuerdo y me hace agarrarme de algo para poder salir de este dolor y llevarlo honrosamente para quien murió y para quien se queda, ¿no? Qué Sí, maravilla, ¿no? están Excelente. muy interesantes. Sí, Y sí. otra pregunta muy fuerte. ¿Qué esperanzas tendría tu familiar, poniendo el nombre, para tu futuro? O sea, nos salimos de todo y ¿qué quiere? Pues que estuviera yo feliz, que me realizara, que tal vez hiciera yo ese viaje que habíamos programado juntos y que ya no se pudo hacer. Entonces le salen muchas cosas. Claro, si era una persona. Desde cosas tan sencillas como que no esté tirado en la cama, no sé, algo que le pueda ayudar a procesar y acomodar ese duelo, ¿no? Exactamente, cosas como por ejemplo que me decía una mamá, mi hija siempre me decía que estuviera yo maquillada, porque a ella le gustaba verme maquillada. Entonces yo sé que a ella le gustaría verme arreglada, entonces me voy a arreglar en honor a ella. Tengo Wow, mi dolor, lo estoy procesando, pero voy a hacer algo por mí, por ella. Entonces, excelente, qué es bien. maravilloso. Sí, claro. Otra de las preguntas sería, ¿qué te ayudaría a mantener viva la historia de tu familiar? Es muy, No, wow, sí, la verdad es que wow. entonces ahí te permite hacer planes, ir, tal vez volver a guisar ese platillo que habías dejado de hacer porque te recordaba. Y entonces eso me hace mantener vivo porque me recuerdo cuánto le gustaba. Me decía una mamá que murió su hija de 5 años. Yo ya no volvía a comer unos dulces que le gustaban mucho a la pequeñita, porque tenerlos en mi boca me hacía recordar que ella ya no puede sentir ese sabor tan rico. Ante esta pregunta dijo, yo los voy a disfrutar como si los estuviera teniendo con ella, porque hoy ya no está conmigo, pero está dentro de mí. Y entonces es dedicarle un momento a ella, ese sabor tan maravilloso del dulce que me conecta con esos momentos que estuvimos juntos. Así es, ¿no? Qué maravilla. Sí, Entonces nos abre portales muy interesantes estas preguntas. sí, claro. Estas, Bien. sí, la siguiente maestra, el siguiente herramienta se llama la impronta vital. Ok. ¿En qué consiste? Pues suena interesante. Impronta vital, y la impronta es todo aquello que nos ocasiona un impacto y que puede generarnos una creencia. Así es. Efectivamente, Ok. claro. Entonces, precisamente esta herramienta nos va a llevar a conocer el impacto tan fuerte que recibimos nosotros por haber tenido esa relación con nuestro ser tan amado. ¿Cómo impactó nuestra vida esa relación? Wow. Y esto también nos abre, son 3 preguntas, pero esas preguntas también me pueden abrir a soltar cosas que yo ya no quería tener, que tal vez prometí o, por ejemplo, están impactando también mi narrativa de la muerte. Si me, tal vez yo estoy desde la victimez, narrando cómo fue porque me quedé sola, porque era mi esposo, estábamos solos, no sé, ahora yo qué voy a hacer, yo no sé, vaya, infinidad de cosas que puede estar en tu narrativa
que podemos modificar a través de esta impronta vital. Pero también nos vamos a dar cuenta cómo impactó esta relación a favor, porque tal vez te das cuenta que yo tomé de mi ser querido hasta mi profesión o elecciones como un pasatiempo, como los valores tan grandes que yo observaba en mi familiar impactaron en mí. Claro, claro. Y soy como hoy me puedo ver porque mi familiar me enseñó a ser así y porque juntos aprendimos. Oye, Erika, te escucho con estas herramientas y bueno, me voy, muchos de los que nos escuchan saben que yo soy coach, y me voy justamente al sistema de las preguntas poderosas y cómo nos vamos creando a través del lenguaje. Entonces, algo importante, y siempre hemos dicho que el lenguaje no es inocente, cuando tú logras que un doliente exprese la manera en que recuerda a su ser amado, cómo le gustaría recordarlo, y todas estas preguntas que nos has planteado, que desde mi particular punto de vista son muy poderosas, no solo te permite continuar con tu vida, lo que es en coaching, sino que te permite también acomodar el proceso de duelo y acomodar lo perdido y acomodarlo a través del lenguaje, que en este caso es una herramienta que se llama la narrativa, pero que al fin y al cabo es, a través de preguntas, escuchar al coachee para que nos diga desde su observador cómo percibe a su ser amado. Así es. Y por eso de allí lo poderoso de estas herramientas de intervención, ¿no? Pero así es. En este momento lo estoy acomodando para los que son coaches tanatológicos, para los que son coaches nada más, cómo la narrativa, la conversación, las preguntas poderosas nos pueden ayudar a llevar a la persona en el acompañamiento de sus procesos de duelo. Exactamente, exactamente. Por supuesto, y entonces modificar mucho. Por eso decíamos al inicio que Roberto Neymeyer dice, bueno, nuestro duelo lo vamos a construir a partir de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro comportamiento. Pero pues sí, las palabras tienen un peso muy grande. Entonces la narrativa se modifica a través de todas estas preguntas muy poderosas y por supuesto los que son coach tanatológicos que están trabajando sobre preguntas poderosas, bueno, pues se puede hacer un trabajo maravilloso. Maravilloso. Me encanta porque de repente dicen, ¿y cómo acomodamos el coaching a la tanatología? Pues es un ejemplo clarísimo. Estas herramientas de intervención que nos estás dando y que te agradezco profundamente es aterrizar el coaching al manejo de duelo. O sea, ¿cómo las vamos a llevar? Bueno, esto te ayuda. Haz este tipo de preguntas y tú estás manejando el coaching tanatológico. ¿Por qué? Porque está enfocado a procesos de pérdida a través de preguntas poderosas. Y maravilloso, Erika, maravilloso. ¿Qué más nos puedes compartir? Muy interesante. Sí, claro. Bueno, entonces sí, las preguntas de esta impronta vital sería, lo que me he apropiado de mi mamá, si es que fue mamá quien murió, imagínense como que hacer conciencia de lo que te has apropiado. Y entonces, como yo le decía, cambia la corporalidad. No, pues yo hablo igual que ella, o cocino como ella cocinaba, y a veces ya me siento que hasta muevo las manos, o me he apropiado de sus valores. Eso da mucho sentido. Totalmente. Claro. Otra de las preguntas, lo que aprecio de mi papá. Oye, Erika, perdón. Y regresando a la pregunta anterior, ahorita me estaba haciendo como sentido. No solo es lo bueno, también puede ser algo que no sea tan bueno, ¿verdad? Y que la persona se dé cuenta y que diga, wow, yo no quiero esto en mi vida, ¿no? Pues algo que no me agradaba de mi padre o mi madre que hacía y yo lo estoy repitiendo, ¿no? Sí, por eso siento que están muy bien estructuradas, me fascinan estas herramientas porque, bueno, la siguiente pregunta es lo que aprecio de mi papá, o de mi mamá, o de mi hijo que murió, es, hoy aprecio tantas cosas. Como decía usted, maestra, eso es lo bueno. Sí. Pero la tercera pregunta está muy interesante. Lo que quiero renunciar de mi familiar. E incluso salen cosas fuertes, ¿no? Por ejemplo, alguna promesa, alguna culpa. Y entonces, ¿cómo atan estas promesas? ¿Cómo atan? Exacto. Y hay cosas que salen muy fuertes, ¿no? Como yo le prometí vengarme de, o yo le prometí nunca volverle a hablar a mi hermano, a mi cuñada, circunstancias familiares que durante el proceso del duelo, pues conflictúan más.
O cuidar a los hermanos, Erika, ¿no? De repente ahí se está muriendo la mamá y a uno de los hermanos, al que considera más fuerte, le dice, ay, te encargo a tus hermanos. Y no es que los hermanos sean pequeños, son de 30, 40 años casados con hijos y demás, y le está la mamá encargando a los hermanos. Y dices tú, a ver, no, por favor, esto no lo acepto. No Así son es. niños, no, digo, cuando son niños, pues sí hay una responsabilidad, pero cuando ya son adultos es como no hagan este tipo de promesas, ¿no? Yo digo que no las hagan, que lo piensen antes de decir que sí, porque luego la culpa que se genera es tremenda. Es tremenda porque no se puede cumplir o no se quiere cumplir. Así de Y fácil, no entonces, se quiere. claro, lo que quiero renunciar es a esto, o que en su mente hayan creado dentro de toda esta narrativa culpas. Si yo te hubiera llevado a otro lugar, te hubiera salvado. Claro. Quiero renunciar a esa culpa. Ujú. Y Qué fuerte. entonces, bueno, pues otra vez es como hacer, suelto. Como desinflar el globo, ¿no? Ah, Bajar presión. exactamente, que no me ayuda y entonces ya me puedo dirigir a trabajar perfectamente mi dolor y entonces sí darme cuenta que no, yo no tuve nada que ver y eso me ayuda mucho a seguir transitando mi proceso de duelo. Perfecto. Muy bien, Erika, ¿qué más nos compartes? Bueno, pues el doctor Neymeyer le gusta mucho trabajar para poder evaluar, bueno, ya que hicimos todas estas herramientas, trabajar precisamente en evaluar cómo va nuestro proceso. Una última herramienta que me gustaría mencionarle, si me lo permite, maestra, Claro, es por supuesto. una carta que normalmente es muy común. La carta que le hacemos a nuestro familiar, bueno, pues a veces la hacemos en terapia, ¿no? Es decir, uno, sacar el enojo. Por ejemplo, mamá, tú debiste reclamar con fuerza. Mamá, tenemos que sacar esas emociones. Tú debiste. A veces cuesta mucho trabajo porque precisamente estamos en un mundo culpígeno y entonces todos nos echamos la culpa. Entonces, si yo le reclamo, él ya no se puede defender, ella ya no se... No, espérate, estás trabajando la ira que tienes en este momento, que es normal. Entonces, mamá, tú debiste y después, mamá, tú no debiste sacar lo que se quedó. Sí, y que, no, Sacar. que las personas que nos están escuchando, Erika, no lo tomen como, ay, ¿cómo le voy a reclamar yo a mi mamá? Este es un proceso para que tú elabores tu emocionalidad. Claro, no es agresión hacia ella. ¿Viste? No es ni juzgar ni nada, sino simplemente es esta parte humana que a veces nos cuesta trabajo contactar porque alguien nos dijo que teníamos que amar a nuestros padres y jamás decirles nada. Los padres son humanos y nosotros somos humanos y no se nos puede olvidar esto de nada del humano nos es ajeno. Entonces, creo que esto que dices es bien interesante, Erika. Claro, y esta carta incluso se puede hacer en vida, no entregársela, porque ese es un trabajo personal, no es hacia ellos, es a lo que yo estoy sintiendo en mi interpretación hacia ellos. Claro, Por claro, eso no los estamos agrediendo. Al contrario, con todo respeto, es para sanar esa relación. claro. Después decirle, perdóname por, pero siempre anteponiendo el nombre del familiar, perdóname por, después te perdono por. Mucha gente, O sea, si es la mamá o el sería papá, me papá dice, te no, pero es que yo no perdono tengo por, nada que perdonar. Ajá. y Y, mamá te por ejemplo, perdono por. y luego perdóname por, o sea, Guau. es como de ir y de vuelta. Y después, mamá, gracias por, o papá, gracias por. Imagínense todo lo que le sale que hay que dar, que hay que agradecer en esa relación. Fíjate, Erika, Después y ahorita decir, que tocas esto, uh-huh, bueno, y como para comentar también a nuestro auditorio, que obviamente yo soy una baby boomer, ya lo he dicho en otras entrevistas que he tenido, y en mi época, pues era Camilo Sesto, ¿no? Y entonces, pues hace un tiempo, fallece Camilo Sesto, y en estos homenajes que le hacen, hay uno donde él está presentándose en un show, y está su madre presente, y le canta la canción de Perdóname. No, wow, yo siempre la enfoqué hacia la pareja, ¿no? Y entonces, no, qué fuerte, qué romántico. Pero enfocada a la madre, no, wow. De hecho, ese video no pudo terminar de cantar esa canción, Camilo. Empezó a llorar, a llorar, a llorar. Él y su madre, los dos lloraban, ¿no? Y la canción decía, perdóname por todo lo que te dije, por lo que no te dije. Y tú dices, wow, qué fuerte. Porque sí, perdóname si no fui lo que tú esperabas que yo fuera. Wow. O sea, no solo es para una pareja, sino
cómo también a nuestros padres podemos o tendríamos que escribir y dedicarles canciones o versos o nuestras cartas para pues sacar nuestros perdones o las cosas que tengamos ahí atoradas, ¿no? Claro, como un acto de, perdón, de liberación personal. Total. Ay, perdón, maestra. Tú bebe, si Este, tienes agua, ve por ella, tú tranquila. aquí tengo ahorita. Tú bebe. Perdón, No te preocupes. como un acto de liberación y al final te amo, te quiero, lo que le salga con el nombre de la persona. Y Así. a Dios, es decir, ve con Dios, o sea, esto no es de religión, es como ve al lugar máximo, ¿no? Ok, esa es la carta que conocemos de ida, pero dice el doctor Roberto Neymeyer, ahora haz una de regreso, Wow. sobre las mismas características, pero ¿cómo crees que te contestaría tu familiar que tanto amas que murió? Wow. Es cambia de posición, ya no estás allá, ahora estás de este otro lado. Exacto. Si la de ida es una carta que deja resultados poderosos, de regreso te impacta porque tú mismo, cambiando de posición, ahora sí que como el ejercicio de posiciones perceptuales, ahora tú vas a contestarte a ti mismo como si fueras tu ser querido que murió. No, qué ¿Qué interesante. resultados tan importantes? Ujú. Claro, Qué interesante. No, Erika, claro. estas herramientas son verdaderamente valiosas y bueno, tú que las has aplicado, ¿nos quisieras contar alguna experiencia o anécdota de los resultados que has visto? Sí, por supuesto. Muchas veces, por ejemplo, se dan cuenta de cosas que habían venido narrando solo sobre la tragedia, sobre lo que pasó. Me Ujú. avisaron, fui al hospital, llegué, se murió, fue terrible. Entonces su narrativa es completamente con el dolor, abarcando todo su ser, sobre lo que hicieron, pero no cómo fueron, qué sentían en ese momento, Ok. ¿no? Ahí, y desafortunadamente, eh, se dan circunstancias que quien no está muy impregnado, porque no tenemos que estarlo, yo tampoco soy médico, pero crecí con médicos, entonces me decía una mamá haciendo venían muy afectados porque muere su nena de 1 año y medio y entonces de una muerte súbita. La niña estaba jugando, de momento se empezó a poner mal, la llevan al hospital y sale el médico y les dice que murió. No, wow. Entonces entran a verla, niña de 1 año y medio, o sea, muy No. impactante. Entran la abuelita y la mamá y nosotros sabemos que amordazan el cuerpo. En quirófano ocupan una tela que se llama campos quirúrgicos, están estériles. Ujú. Pero muchas veces al contacto con el cloro pues se desmanchan, se ven feos, pero sabemos que son estériles. Entonces la mamá entra a quirófano junto con la abuelita porque ahí tenían a la pequeña, donde les estaban dando las maniobras de resucitación, que no tuvieron resultado, y la habían amagado con, amordazado, disculpe, amordazado con el campo quirúrgico. Entonces, la abuelita y la mamá se impactan mucho porque dicen, la amarraron con un trapo viejo. Claro, No claro. puedo, con esa imagen de momento, de ver a mi nieta, a mi pequeñita amarrada. Ajá, de esa manera, bueno, no estaba amarrada, estaba Claro. preparado el cuerpecito, ¿no? En el proceso normal, solo con una tela estéril. Pero esto que dices, Erika, qué importante para el sector salud de cuidar estos detalles, porque claro, Así, para el sector salud o para las personas que no están involucradas emocionalmente, pues lo podemos ver a nivel racional, pues es un campo estéril, lo que tú quieras, exacto. pero para los padres, para los seres queridos es con un trapo viejo están amarrando a mi niña. Sí, Eso es claro, muy fuerte, eso sí, es una impronta muy fuerte a trabajar, ¿no? exacto. Entonces, esa era su narrativa exclusivamente. El dolor, el impacto de verla, de cómo fue la situación. Cuando se empiezan a utilizar las herramientas, empieza a despertar y acordarse cómo la niña se reía, cómo comía mucho la sopita que le hacía la abuelita y entonces, cuando decir, cómo te voy a permanecer, a hacer que permanezcas en mi historia, haciendo la sopa que comíamos juntas. Sí, es cierto, ya puedo volver a hacer la sopa. Y entonces
puedo decir que me dolió, puedo salirme de ese enojo normal, pero bueno, trabajándolo y entonces decir, ahora cómo voy a honrar tu muerte haciendo algo bueno con mi propia vida. Pero Wow. bueno, hay que trabajarlo mucho despertando estas herramientas. Así es. Excelentes, Erika, excelentes, excelentes de verdad. Y sobre todo la aplicación y este caso que nos narras, maravilloso. ¿Tienes alguna otra herramienta, Erika, que quieras compartir? Bueno, a final del día nos dice el doctor Roberto Neymeyer que tendríamos que evaluar el duelo, ¿no? ¿Cómo podemos decir que se llega a una fase donde ya el doliente regresó a su paz, ¿no? De decir, ya estoy aceptando esta situación con el dolor propio que sé que toda la vida me va a doler. Y entonces, obviamente, pues su narrativa cambia porque ya no tiene tanto dolor como estaba al principio. Ya puede platicarlo, incluso dice el doctor Neymeyer, se da uno cuenta y lo mide mucho cuando les dan las condolencias. Es muy común que gente que no habías visto hace mucho tiempo, de momento ya pasó un año, pasaron 2 años o 3 años y te las encuentras y pregunta por tu familiar. Claro. Te da las condolencias y ya en ese entonces las puedes agradecer y puedes hablar de la situación. Sí, cosa que en tiempo antes, o si no está elaborado el proceso, molesta, incomoda o Claro, llora. así es. Claro. Pero dice el doctor Roberto Neymeyer, bueno, lo importante también es evaluarlo a través de las tareas que descubre Gordon, las tareas del duelo, que son muy interesantes también. Así es. Sí, y entonces, punto número 1, bueno, aceptar la realidad de la pérdida. Que eso de verdad es algo fuerte porque volvemos a lo mismo, las palabras son definitivas. Mucha gente empieza en su narrativa a decir se fue, lo perdí, descansó, incluso, bueno, pues hacia la negación, quitarle la fuerza o el significado real de la pérdida. Decir, bueno, pues ya era muy grande o nunca fue un buen padre. Entonces, bueno, sacarlos de ahí y evaluar, murió. La realidad es que murió. Sí, Porque es eso, que cuando te percatas de la realidad, puedes empezar a trabajar. Mientras no veas la realidad, no puedes modificar nada. claro, porque muchas veces dentro de esto te sales a decir, no es irreversible la muerte. Ajá. Claro. Y entonces, esto se presta a que mucha gente busque quien los haga contacto con sus familiares porque le dijeron, y entonces quedan mucho más lastimados buscando soluciones a partir de su negación ante su realidad. Entonces, Así es. bueno, trabajar la realidad de la muerte es de las tareas principales. Okay. 2, dar expresión a todas las emociones. Como yo decía al principio, si es un proceso adaptativo emocional, bueno, pues hay que enfrentarnos a todas las emociones y a veces, como nos han contado el cuento, que hay emociones buenas y malas, no queremos tocar las malas porque no son buenas, ¿verdad? Y no nos gustan. Sí son cómodas e incómodas, pero todas absolutamente necesarias. Entonces, bueno, pues hay que darles expresión a cada una de ellas, que nos vamos a encontrar de todas. Y a veces en 1 hora, en media hora, tenemos todas las emociones, o por lo Qué menos impresión. Está así. subida como en una montaña rusa, ¿no? Arriba, abajo. Claro, claro. O hay días que de momento me hablan o mandan un mensajito, o vienen, me dicen, hoy me siento fatal, peor que el día incluso que falleció mi familiar. ¿Será que me estoy volviendo loca si yo ya me sentía bien? No solo es normal, es necesario. Es Así es. necesario tocar cada una de estas emociones, ¿no? Y eso es lo saludable. Lo que pasa es que tal vez nosotros no estamos acostumbrados a qué hacer con las lágrimas de los demás. Eso es bien fuerte, sí. Sí, porque al final del día empieza a llorar a alguien y lo primero que haces lo abrazas, le acercas un pañuelo, al final de, no, pero no llores, pero no, sí llora, sácalo, porque es la única manera de sanar el duelo, ¿no? Llorarlo, tocar Totalmente. las emociones. Otra de las tareas es adaptarse al ambiente donde la persona que falleció ya no está. Y eso, por ejemplo, les pasa mucho a las viudas. ¿Qué pasa cuando el marido era el que se había encargado de todo el negocio familiar o de hacer Hasta de ir todos al los banco, pagos? Erika. Hasta de ir al Sí, banco. Hay claro, muchas viudas que no saben ni siquiera ir al banco, ¿no?
Así es. Y esa es una tarea porque, bueno, yo me gusta la analogía que es como una ola. Se mete uno al mar y a lo mejor te tira una ola. Y si no te levantas, viene la otra y te vuelve a tirar. Uno quisiera decir, a ver, espérate, detente en lo que me levanto, me incorporo, me acomodo mi traje de baño. No, párate, muévete porque te vuelve a tirar la otra ola. Así es la vida. Es la Entonces, claro. Entonces, incorpórate y empiézate a adaptar. Muévete de donde estás o empieza a retomar las cosas, porque bueno, pues sabemos perfectamente que ante la muerte, pues los gastos siguen y hay cosas que pagar y hay documentos que sacar, pagos que realizar. Y bueno, pues al final del día es una de las tareas importantes del duelo. claro, claro. Y la última para finalizar, pues invertir energía emotiva o invertir emociones ya en otras relaciones. O sea, no es que vamos a sustituir uno con otro, ¿no? Pero la muerte también nos permite darnos cuenta que tenemos redes de apoyo muy importantes. Y como analogía, a mí me gusta decir, es como cuando armamos un rompecabezas. Si a un rompecabezas de muchas piezas y es de la Torre Eiffel, le quitas una pieza, vas a notar la ausencia, pero sigues viendo la imagen y te das cuenta que la imagen la sostienen las otras piezas. Hay una ausencia muy grande. Así es cuando hay una muerte. Podemos ver que tenemos contención y muchos cariños y muchos amores y mucha gente. Nos duele mucho esa falta, pero la vida continúa porque la imagen se sigue viendo. Totalmente. Wow, qué interesante, Yeah. Erika, de verdad. Qué Así es, interesante. Yo siempre, bueno, con todos me está pasando, porque el tema me apasiona, ¿verdad? Y que digo, qué poco tiempo, ¿por qué no tenemos más tiempo? ¿Por qué no platicamos un poco más de todo esto que a nosotros nos interesa y a todas las personas que nos están escuchando? Pero bueno, tenemos como el tiempo contado, pero lo que nos has claro. otorgado, Erika, es verdaderamente oro molido. Y Muchísimas espero que gracias. así lo valoren las personas que lo están escuchando y que lo apliquen desde esta parte del respeto al dolor del otro, a la dignidad del otro, al querer verdaderamente acompañar, porque no podemos decir que vamos a ayudar, nosotros acompañamos, acompañamos en el dolor, a decir que ayudamos es pensar que somos superiores. Y no, no somos superiores, somos iguales, somos seres humanos iguales que en este momento de vida estamos en una situación diferente a la que tiene el doliente. Y que estas Claro. herramientas que nos das nos llevan de manera práctica, sencilla, a acompañar al otro en esta situación tan difícil. Entonces, yo quiero agradecerte, Erika, pero quiero también que nos des tus redes, dónde te localizan, si quieren algún proceso de intervención contigo, dónde te pueden localizar, si tú haces intervenciones en línea para que si alguien de otro país que nos está viendo quiera trabajar contigo o contactarte, ¿qué puede hacer? Claro que sí, maestra. Le agradezco muchísimo la oportunidad de estar con usted y con todos sus seguidores, que son muchísimos. Aparte, quiero decirle que la admiro mucho, lo sabe usted. Sí, Y hermosa. bueno, pues la vida nos hace coincidir y yo lo agradezco mucho. Mm. Estoy en Facebook como Erika Ávila y ahí está la conexión para Instagram y Twitter. Perfecto. Y es Erika sin C, porque yo de repente le escribo Erika y le pongo Eri CK, ¿no? Es Erika sin C. Y Es, nada más con K, Erika ajá, Ávila. sí. Y bueno, para herramientas de intervención, personas que estén en estado de Hidalgo, que quieran participar con Erika de manera presencial, bueno, tiene cursos maravillosos. Ya el otro día le dijimos que hasta, ¿qué? Ya hasta da clases de inglés para ayudar a las personas, ejercicio, de todo, ¿no? Pero sobre todo esta parte de crecimiento personal y creo que en el estado de Hidalgo, mencionando a la doctora Soto, por supuesto que no podemos olvidar a la doctora Tello y a Erika, son de las personas que más trabajo de ayuda, de querer empoderar y hacer crecer a las mujeres y varones, bueno, pero claro, está muy enfocado porque las mujeres además somos las que más nos acercamos a este tipo de cosas, tristemente, ¿no? Tristemente, no porque lo hagamos, sino porque los hombres no me encantaría que también se acercaran. Cada día se van acercando un poco más, pero pues los invitamos a que se acerquen más y a esta parte de crecer y de poder acompañar a otro en situaciones dolorosas, en situaciones de duelo. Si pudieras darnos como un resumen de estas herramientas o que tú quisieras dar un mensaje al público que nos está escuchando, ¿qué le dirías, Erika?
Pues yo le diría que este proceso no es una enfermedad, no es un problema, al contrario, es un proceso por el cual vamos a transitar, no vamos a superar, vamos a llegar a un momento donde la paz vuelve al corazón y podremos voltear a ver la historia de nuestro familiar que tanto amamos, o tal vez esa relación o esa ilusión que terminó y que también nos está haciendo vivir este proceso, que vamos a salir adelante porque tenemos las herramientas. Tenemos herramientas que nos dan los estudiosos, pero dentro de nosotros hay herramientas que te van a devolver la paz. Muchas gracias, maestra. No, qué maravilla, así es. Las respuestas están dentro de nosotros, las herramientas están dentro de nosotros, solo permite en ocasiones donde tú sientas que no puedes solo, permite que un especialista, una persona que sea preparada, porque eso también es importante. Tristemente, y lo he venido repitiendo, hay personas que toman un curso de 8 días, de 3 días, de tanatología, de coaching, de cualquier disciplina, y ya se sienten tanatólogos, y ya consideran que ellos pueden acompañar y conocen todo lo relacionado al proceso de duelo, y no se dan cuenta del daño tan grande que se puede ocasionar a otro ser humano. Hagamos esto desde el profesionalismo, desde el respeto a la vida del otro, y más en una situación de duelo, donde las personas están en el estado más vulnerable que puede tener un ser humano, que es el dolor, el sufrimiento que esto conlleva. Entonces, prepárense con personas, como les decía desde el inicio, Erika es una persona que está preparado N cantidad de cosas y sigue preparándose y sigue aportando. Hagámoslo desde el profesionalismo. Erika, te agradezco profundamente tu tiempo y sobre todo el que quieras de manera altruista compartir con las personas que nos escuchan tus conocimientos y dar un poco de luz a personas que quizás estén en duelo en este momento y también luz y guía a personas que nos dedicamos a acompañar a otros en situaciones tan difíciles. Erika, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, maestra. Gracias. Hasta luego.